Esta noche no empezamos con un filósofo ni un conquistador, sino con una planta que ha estado confundiendo, sanando y molestando un poco a los gobiernos durante miles de años, el cannabis. Así que, antes de que te pongas cómodo, atenúa las luces, quizás enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos juntos en la aumente historia de esta noche. Estás en Voces para Dormir. Deja que mis palabras te abracen. Soy una voz creada con un único propósito: guiarte hacia el descanso profundo. Cada tono que escuchas ha sido calculado para silenciar el ruido de tu día y regalarte paz. Respira hondo y escucha. Viajamos al 5000 a.C., aproximadamente, la Edad de Piedra. La civilización aún está en fase beta. La gente está inventando la cerámica, domesticando animales y enfrentándose a los peligros de la naturaleza. En algún lugar de lo que ahora es Siberia, un recolector probablemente echó cannabis a una hoguera para calentarse, respiró profundamente y olvidó por qué había salido en primer lugar. Los arqueólogos encontraron más tarde semillas de cannabis en antiguos enterramientos, lo que significa que alguien valoró esta planta lo suficiente para llevársela a la tumba. O era un ritual sagrado, o una versión prehistórica de no querer irse sin su tesoro. Al principio, el cannabis no era cuestión de buenas vibraciones o divagaciones filosóficas, era cuestión de supervivencia. Sus fibras servían para hacer cuerdas y ropa, las semillas eran comestibles, y la planta era básicamente la navaja suiza de la naturaleza. Podías navegar con ella, atar cosas con ella, vestirla, y si accidentalmente la fumabas, de repente las nubes te parecían hilarantes. Imagina ser uno de los primeros humanos en inhalarla a propósito. Nadie que te explicara lo que estaba pasando, solo confusión pura y una profunda conversación con un árbol que no te respondía. Los primeros humanos probablemente no pensaban que se estaban drogando, pensaron que los dioses habían mejorado su visión. Y sin embargo, de esa calada accidental, la leyenda comenzó. Avanzamos rápidamente al 2700 a.C., donde China estaba inventando de todo: papel, seda, burocracia y aparentemente el primer aval médico del mundo. Entra el emperador Shennong, conocido como el divino agricultor. Según la leyenda, Shennong descubrió cientos de hierbas, incluyendo el té de jengibre y sí, el cannabis. Su libro se lee como un antiguo catálogo de plantas, bueno para el dolor, la gota, el reumatismo y el olvido, lo cual es irónico, porque el cannabis probablemente causaba el olvido que él estaba tratando. Para Shennong, la hierba no era un vicio, era medicina. Los chinos la preparaban en tónicos, la molían en polvos y probablemente la llamaban algo sabio como el elixir del viento en los huesos. Trataba fiebres y calmaba los nervios. Para este punto, el cáñamo estaba por todas partes: cuerdas, ropa, papel. Ciudades enteras estaban básicamente construidas con cannabis. Mientras China estaba ocupada embotellando cannabis en tónicos, sus vecinos en las vastas estepas de Asia Central tuvieron una idea más simple. Conozcan a los escitas, los nómadas a caballo. Alrededor del año 1000 a.C., estas personas decidieron que a los rituales funerarios les faltaba algo. El historiador griego Heródoto escribió que los escitas arrojaban semillas de cáñamo sobre piedras calientes dentro de tiendas selladas. En cuestión de minutos, el lugar se llenaba de densas nubes aromáticas y, en sus palabras, aullaban de placer. No era una pequeña calada ritual, lo trataban como un bautismo de todo el cuerpo. Imagina a 20 guerreros, emergiendo espiritualmente renacidos y ligeramente desorientados. El humo era sagrado, les ayudaba a comunicarse con los espíritus de los muertos. Los arqueólogos descubrieron más tarde bongs de oro literales enterrados en tumbas escitas. Estos antiguos guerreros murieron como vivieron, elegantes, misteriosos y envueltos en humo. Mientras los escitas montaban sus tiendas en las estepas, la India decidió santificar el cannabis. Hacia el 1500 a.C., el cannabis hizo su gran debut en los textos sagrados como una de las 5 plantas sagradas, un regalo de Shiva, quien, según la leyenda, la descubrió bajo un árbol celestial. A partir de ese día, Shiva fue conocido como el señor de Bhang. El Bhang no se fumaba, se bebía, un batido hecho de leche, especias y hojas trituradas. Sacerdotes y yogis lo sorbían durante las ceremonias para purificar el espíritu. Era medicina, meditación y un leve escape, todo en una hoja.
Festivales enteros se convirtieron en festivales divinos, donde los fieles cantaban y bebían bang hasta que podían ver el universo vibrar. Para el año 1000 a.C., el cannabis ya se había abierto camino en la vida ritual taoísta en China. Los monjes taoístas creían que quemar incienso de cannabis les ayudaba a comunicarse con los espíritus y ver el futuro. En los textos taoístas, a veces era llamado el liberador del pecado. Los monjes lo quemaban durante las meditaciones para abrir las puertas de la percepción. Pero los confucianos, siempre más estrictos, desaprobaban cualquier cosa que relajara demasiado la mente. Fue el primer debate sobre políticas de sustancias en la historia. A pesar de todo, el cannabis siguió siendo el silencioso compañero de los místicos de China, permitiendo inhalar el cosmos, siempre y cuando rellenaras el formulario correcto. Para entonces, el cannabis era la planta superdotada de la que nadie podía deshacerse. Podías fumarla, vestirla, escribir en ella y construir con ella. Era la navaja suiza del mundo antiguo. Los textos más antiguos del mundo se escribieron en papel de cáñamo, lo que significa que la civilización humana fue literalmente registrada en esta planta. Las fibras eran legendarias, fuertes, duraderas y resistentes. Las cuerdas de cáñamo sostenían redes de pesca y ataban barcos. Es posible que ejércitos enteros marcharan a la guerra vestidos de pies a cabeza con cáñamo. A medida que la planta se extendía hacia el oeste, conquistó nuevos continentes. Los persas hacían cuerda, los egipcios ungüentos, y los griegos discutían sobre sus implicaciones morales. Cuando llegó a la antigua Persia, los asirios la llamaron kunubu. La quemaban en templos para obtener una visión divina. Luego vinieron los filósofos. El cannabis encajó perfectamente en los debates sobre la metafísica, amortiguando el dolor y suavizando los bordes de la realidad. Antiguos relatos mencionan que algunos sacerdotes lo usaban para liberar la mente de la duda. Pero, como de costumbre, la clase dominante entró en pánico. Así comenzó la larga carrera del cannabis como sustancia sospechosa, respetada en privado, condenada en público. Para cuando llegó a Egipto, se usaba médicamente para absolutamente todo. Aparece en el papiro de Ebers como tratamiento para la inflamación, el glaucoma y el mal genio. Los sacerdotes lo mezclaban en bálsamos e incienso. El cannabis incluso llegó al más allá. Se han encontrado rastros en envolturas de momias. Las mujeres también lo usaban. Las antiguas parteras egipcias lo recetaban para aliviar el dolor del parto. Incluso a los faraones se les aplicaban ungüentos de cannabis para las migrañas reales. En la antigua Grecia, médicos como Hipócrates escribieron sobre el cannabis, elogiando su capacidad para tratar la inflamación y el dolor del ser interior. No es que estuvieran liándose cigarrillos bajo la Acrópolis, pero se discutía con ese tono serio griego. Imagina un simposio, una sala llena de humo y filósofos debatiendo si la realidad es una ilusión. Cuando el Imperio Romano no estaba conquistando pueblos, estaba usando cannabis de forma práctica. Cuerdas, velas y tiendas, equipo esencial para un imperio. Si Roma tuviera un lema, podría haber sido Veni, Vidi, Vaped. Los médicos romanos lo recomendaban para el dolor de articulaciones. Las mujeres romanas usaban aceites con infusión de cannabis para la piel. Pero para los romanos, la intoxicación moral era un problema. El vino era civilizado, el hachís sospechoso. Aún así, se extendió por el imperio, desde Britania hasta el norte de África. El cannabis echó raíces silenciosamente. La ruta de la seda llevó al cannabis a su edad de oro. A lo largo de estas rutas, la planta se transformó. En China era medicina, en India sagrada, en Persia sabiduría, y en Oriente Medio se convirtió en hachís, portátil y potente. Los comerciantes descubrieron que la gente siempre pagará extra por cualquier cosa que les haga olvidar las dificultades del viaje. En la Edad de Oro islámica, eruditos como Avicena escribieron sobre el cannabis. Los místicos sufis lo abrazaron como un puente hacia lo divino. Mientras tanto, el establishment religioso fruncía el ceño, pero las casas de hachís surgieron desde Egipto hasta Persia. Luego vino la leyenda de los asesinos. En Persia, una secta secreta liderada por Hassan y Sabah supuestamente usaba hachís antes de sus misiones. Aunque es probable que fuera un mito inventado por sus enemigos, la palabra hashashin se transformó en nuestra palabra moderna asesino. El mito sobrevivió, vinculando para siempre el hachís con una reputación oscura. En la Edad Media europea, la Iglesia desaprobaba las sustancias que hacían reír a los campesinos, pero los monjes cultivaban cáñamo para pergaminos. Boticarios lo recetaban discretamente. Los viajeros de las cruzadas traían historias de Oriente. Oficialmente, era la hierba del diablo, pero extraoficialmente seguía siendo medicina. Finalmente, en la era de la exploración,
Los barcos de Colón navegaron gracias a las cuerdas y velas de cáñamo. Los imperios coloniales lo extendieron por las Américas y África. Para el siglo XIX, los victorianos lo usaban en tinturas. Y aunque los gobiernos eventualmente entraron en pánico y lo prohibieron, la planta sobrevivió. Sobrevivió a faraones, filósofos y papas. Y aquí estamos, miles de años después, todavía debatiendo sobre ella. Deja que el humo de la historia se disipe en la noche. Todo es cíclico, todo vuelve a la tierra. Descansa. Buenas noches.